Hola, muy buenos días. Yo soy el profesor José Luis y el tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Bien, este movimiento se caracteriza porque un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante y como consecuencia recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si el MRU tiene una velocidad constante y nosotros graficamos velocidad contra tiempo, esta sería el tipo de gráfica, donde a un valor de velocidad, este valor ya no cambia a través del tiempo. El objeto se sigue moviendo, pero la velocidad es constante. Es por eso que da esta gráfica, porque la velocidad ya no cambia. Ahora, lo que decíamos, distancias iguales en tiempos iguales. Si el objeto se mueve a una velocidad constante, entonces para este diagrama en un segundo recorrerá 8 metros. En el siguiente segundo de igual manera recorrerá 8 metros. Para este intervalo de tiempo que también es de un segundo, volverá a recorrer 8 metros. Ahora, la ecuación que acompaña al MRU es esta, velocidad igual a distancia sobre tiempo, por lo que si en algún problema que nos pongan nos dicen que el objeto viaja en línea recta y a velocidad constante, quiere decir que con que una vez calculemos la velocidad, ese valor ya no va a cambiar, entonces lo podemos estar utilizando en la solución de algún problema. Bien, ahora este es un ejemplo de MRU, en donde un dron es utilizado para probar la uniformidad de su motor experimental en un ambiente con nula resistencia al aire y un vuelo en línea recta. Y se obtuvieron estos datos que están vaciados aquí en esta tabla. Y nos piden elaborar la gráfica correspondiente y calcular la pendiente. Si se fijan, ¿qué tipo de relación es entre la distancia y el tiempo? La distancia está aumentando y el tiempo también está aumentando. En el caso de la distancia de 10 en 10 y en el caso del tiempo de 5 en 5. Por lo tanto, es una relación directamente proporcional, porque si una aumenta, una variable aumenta, la otra también está aumentando, o al revés, si una variable disminuye, la otra también en este sentido estaría disminuyendo. Por lo tanto, es una relación directamente proporcional. Ahora, la velocidad se calcula de acuerdo a esto, distancia entre tiempo. Incluso ya aquí dice pendiente, pero es lo que vamos a ver ahorita. Si nosotros dividimos la distancia entre tiempo, es decir, cada uno de los datos de distancia entre el tiempo, nos va a dar una constante. Si se fijan en todo, 10 entre 5, 20 entre 10, 30 entre 15 y 40 entre 20 nos da 2 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad es constante y representa a la pendiente, a la inclinación de la gráfica. Observen esto. Vean, aquí está. Esta pendiente, la inclinación, corresponde a la velocidad, que es constante. Pero hay otra cosa más. En el caso de la ecuación de una línea recta, que es y igual a mx más b, b es la ordenada al origen, x los datos de x, m es la pendiente y y obviamente los datos en el eje y, que corresponden a la distancia. ¿Sí? Ahora, para este ejemplo, la ordenada al origen, si se fijan, da 0, es decir, b vale 0. Por lo tanto, en nuestra ecuación solo queda y igual a mx. Y de aquí podemos despejar la pendiente o la velocidad, que es m. ¿Cómo? Quitando x, que es la distancia. Perdón, que es el tiempo. Entonces x se está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Nos quedaría la distancia y entre el tiempo x. ¿Está claro? Ahora volvamos a la ordenada al origen. B. Decíamos que en esta gráfica B es 0. Pero ¿qué pasa si la inclinación, si la recta que nos da como resultado coincide con el 10? Es decir, intersecta en el eje Y en el número 10. Querría decir que nuestra ordenada al origen B valdría 10. De igual manera, si obtenemos una línea recta cuya inclinación, cuya pendiente llega hasta intersectar con el eje Y
en el número 20, entonces nuestra ordenada al origen valdría 20 en nuestra ecuación. Sería la misma, solo que el valor de b estaría cambiando de acuerdo al lugar de intersección con el eje y. ¿Ya vieron? Eso es lo que significa la ordenada al origen. ¿Ok? En este caso, entonces, quedamos que la pendiente, que son los valores de y, del eje y, o sea, la distancia en metros, entre el tiempo en segundos, nos va a dar que son 10 entre 5, 2, 20 entre 10, 2, la velocidad es constante y es 2, y también coincide con la pendiente. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar estas gráficas. Observen, aquí tenemos la distancia en metros contra el tiempo en segundos. Si se fijan, en este punto que estoy señalando, la distancia es constante, es decir, no se está recorriendo ninguna distancia. Y si no se recorre una distancia en el tiempo, entonces significa que este objeto está en reposo, porque no está recorriendo ninguna distancia, es decir, aquí está, se mantiene constante. Y luego de este punto que estoy señalando hasta acá, de 10 a 20 en esta diagonal, obviamente hay una distancia recorrida de 10 a 20, cuya distancia sería 10, porque es de 10 a 20, la distancia sería 10, en un tiempo de 10 segundos, ya se fijaron, de 10 a 20 también. Entonces podríamos calcular aquí la velocidad, porque hay una distancia recorrida en un tiempo. Repito, de 10 y 10. Ahora, nuevamente, en este punto, durante toda esta línea donde la distancia vale 20, si se fijan no cambia la distancia en el transcurso del tiempo, de 20 y hasta 40. Quiere decir que en este segmento de gráfica, en todo este segmento el objeto está en reposo, porque no está recorriendo ninguna distancia. Y finalmente, del punto 20, así como va la línea, de este punto hasta acá, hasta 0 con respecto al eje y, a la distancia, si se fijan va de 20 hasta 0, en el caso de la distancia. Quiere decir que sí está recorriendo una distancia de 20 a 0, sería 20. ¿En qué tiempo? En el tiempo de 40 a 50, es decir, lo está haciendo en 10 segundos. Entonces también podríamos calcular una velocidad, porque hay una distancia recorrida en un tiempo. ¿Sí? Quizá aquí lo más importante a destacar es que en este punto está en reposo porque la distancia no cambia, y aquí también. ¿Sí? Y ahora en esta gráfica, veamos, ahora la gráfica es velocidad contra tiempo. Si se fijan, la velocidad está partiendo desde aquí, desde el punto 10. Lleva una velocidad hasta llegar a 40, es decir, la velocidad está cambiando. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Y luego aquí, este punto que estoy señalando, este segmento, significa que la velocidad tiene un valor de 40, pero de 2 a 3, ¿qué está sucediendo? Que no está cambiando. Es decir, aquí es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Se mantiene en 40 durante el tiempo de un segundo, de 2 a 3. ¿Ya vieron? Aquí está. Luego, de este punto que estoy señalando hasta acá, ahora sí la velocidad cambia en el tiempo de un segundo. Y finalmente, en este segmento que estoy señalando también hay un cambio de velocidad. De hecho, está disminuyendo de 50 hasta 20 en un lapso de un segundo, de 4 a 5. Es solo un segundo. ¿Sí? Este es el análisis de este par de gráficas. Muy bien. Finalmente, bueno, vamos a ver un problema numérico. Dice que si recorres en tu patineta una distancia de 50 metros en línea recta, ahí está, línea recta, a una velocidad de 10 kilómetros sobre hora, que podríamos añadir que esta velocidad es constante, entonces estamos hablando de MRU. Dice que determina el tiempo en el que recorres dicha distancia. Bien, veamos los datos. Distancia igual a 50 metros y una velocidad constante de 10 kilómetros sobre hora. Si se fijan aquí la distancia está en metros.
Sin embargo, las unidades de la velocidad son kilómetros sobre hora. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Entonces la velocidad, bueno, sabemos qué ecuación utilizar en el MRU, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Aquí tenemos la conversión de velocidad, 10 kilómetros sobre hora. Abrimos nuestra razón unitaria, como los kilómetros están arriba, quedan abajo, ya vieron, para ser eliminados en una multiplicación. 1 kilómetro y arriba su equivalencia en metros. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y cerramos nuestro paréntesis. Luego, abrimos el tiempo, la hora. La hora está abajo, queda arriba, ¿ya vieron? Aquí está, la hora está abajo, aquí queda arriba. Y abajo su equivalencia en segundos, 3600 segundos. Y cerramos. Y ya nada más hacemos la operación. 10 kilómetros por hora, o nos limitamos al puro número, 10 por 1000, 10.000. 10 por 1000, 10.000 por 1 siguen siendo 10.000. Entre 1, 10.000. Entre 3600. Es decir, el número por todo lo de arriba dividido entre todo lo de abajo. 10 por 1000, 10.000. Por 1, 10.000. Entre 1, 10.000. Entre 3600. Y nos da como resultado, si hacemos la operación, 2.77 metros sobre segundo. Ahora sí, ya con esta velocidad podemos sustituirla en el despeje del tiempo. Si se fijan, partimos, siempre hay que poner nuestra ecuación de la que partimos. En este caso, velocidad igual a distancia sobre tiempo. De aquí vamos a despejar el tiempo. El tiempo está dividiendo, pasaría del otro lado del signo igual, multiplicando ¿a quién? A la velocidad. Aquí estaría el tiempo, ¿sí lo ven? Aquí estaría el tiempo. Lo quitamos de aquí, que está dividiendo, y pasa multiplicando. Aquí estaría el tiempo. Ahora entonces quitamos la velocidad. La velocidad estaría multiplicando al tiempo. Entonces pasaría dividiendo y nos queda que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Ok? Y ahora sí metemos números. Ya que tenemos el despeje y es correcto, dividimos 50 metros, que es la distancia, aquí está, entre la velocidad constante, que es ya en metros sobre segundo, de 2.77. Si se fijan, los metros y los metros se van a eliminar y el tiempo nos va a dar en segundos. Si hacemos la operación 50 entre 2.77, nos queda que el tiempo es igual a 18.05 segundos. ¿Sí? Bien, pues espero que este tema haya quedado claro. De movimiento rectilíneo uniforme, solo recuerden, es un movimiento en línea recta y sobre todo a velocidad constante, es decir, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Muy bien, pues cuídense mucho. Hasta la próxima.